Evangelio de Juan, capítulo 18. Dice la bendita palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus seguidores y cruzaron el arroyo del Cedrón y entraron a un huerto que había allí. Judas, el que traicionó a Jesús, ya conocía ese lugar, porque Jesús se reunía con frecuencia allí con sus seguidores. Él fue allí con un grupo de soldados romanos y guardias del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Llevaban lámparas, antorchas y armas. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 4. Estoy leyendo en versión Palabra de Dios para Todos. Entonces Jesús, como ya sabía lo que iba a pasar, salió y les dijo: ¿a quién buscan? Ellos le respondieron: a Jesús, el que viene de Nazaret. Él les dijo: yo soy. El traidor Judas ya estaba con ellos. Cuando les dijo: yo soy, se echaron para atrás y se cayeron. Entonces de nuevo Jesús les preguntó: ¿a quién están buscando? Dijeron: a Jesús de Nazaret. Jesús contestó: ya les dije que yo soy. Así que si me están buscando, dejen ir a estos. A estos hombres. Él dijo esto para que se cumpliera lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Luego Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo llamado Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote. Entonces Jesús le dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no debo beber de la copa que el Padre me dio? Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 12, versión Palabra de Dios para Todos. Entonces el grupo de soldados, el comandante y los guardias judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a Anás, quien era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de ese año. Caifás era el que les había dicho a los líderes judíos que era mejor que un hombre muriera por todo el pueblo. Simón Pedro y otro seguidor iban detrás de Jesús. El otro seguidor era conocido del sumo sacerdote, así que entró con Jesús al patio de la casa del sumo sacerdote. Pedro se quedó afuera, cerca de la puerta. Luego el otro seguidor, el que era conocido del sumo sacerdote, salió para hablar con la muchacha que cuidaba la puerta.
e hizo entrar a Pedro. Entonces la muchacha le dijo a Pedro: ¿no eres uno de los seguidores de ese hombre? Pedro respondió: no, yo no. Los siervos y los guardias habían hecho una hoguera con carbón porque hacía mucho frío y se estaban calentando. Pedro también estaba con ellos y se calentaba. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 19, en versión Palabra de Dios para Todos. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus seguidores y sus enseñanzas. Jesús le contestó: yo siempre hablé abiertamente a todo el mundo, siempre enseñé en las sinagogas y en el área del templo donde todos los judíos se reúnen. Nunca dije nada en secreto. ¿Por qué me haces esas preguntas? Pregúntales a los que me han oído. Seguro que ellos saben lo que les dije. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba parado cerca de Jesús le dio una bofetada y le dijo: ¿cómo te atreves a responderle así al sumo sacerdote? Jesús le contestó: si dije algo malo, diles a todos qué fue lo malo que dije. Pero si lo que dije es cierto, ¿por qué me pegas? Después Anás envió a Jesús atado a donde estaba Caifás, el sumo sacerdote. Pedro estaba de pie, calentándose, y le preguntaron: ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? Pero él lo negó diciendo: no, yo no. Uno de los siervos del sacerdote, que era familiar del hombre al que Pedro le había cortado una oreja, dijo: yo te vi en el jardín con él, ¿o no? Entonces Pedro lo negó otra vez e inmediatamente cantó el gallo. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28, en versión Palabra de Dios para Todos. Después salieron con Jesús de la casa de Caifás hasta el palacio del gobernador. Era bien temprano, en la mañana, pero ellos no querían entrar al palacio del gobernador para no quedar impuros, pues eso les impedía comer la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió a verlos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le contestaron: si este hombre no fuera un criminal, no lo hubiéramos traído ante ti. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para condenar a muerte a nadie. Esto pasó para que se cumpliera lo que había dicho Jesús sobre la muerte que iba a sufrir. Entonces Pilato regresó al palacio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿estás diciendo esto por ti mismo o ya otros te han hablado de mí? Pilato respondió: ¿tú crees que yo soy un judío? Tu gente y los jefes de los sacerdotes fueron los que te trajeron a mí. ¿Qué hiciste?
Jesús respondió: mi reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos. Pero de hecho, mi reino no es de acá. Entonces Pilato le dijo: ¿así que eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy un rey. Nací para serlo y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que sea de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Después de decir esto, salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: no lo encuentro culpable de nada. Pero ustedes tienen la costumbre de que yo les ponga en libertad a alguien durante la Pascua. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Gritaron de nuevo: a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 1 al 40. Versión Palabra de Dios para todos. Muy buenos días tengan ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy martes, último día de agosto del año 2021, bajo la sombra del Omnipotente. Aunque no esté haciendo sol en esta mañana aquí en Bogotá, sin embargo, estamos bajo la sombra del Omnipotente. Refugiarse bajo la sombra, yo recuerdo cuando hacíamos las caminatas por allá, cuando presté mi servicio militar, y hacíamos largas caminatas por la selva, horas caminando. Llegaba un momento en que decíamos: refugiémonos bajo la sombra de este árbol. Y mientras tanto nos refrescábamos, nos quitábamos el equipo, le llaman eso el equipo, lo que se echa uno a las costillas, dejamos el fusil a un lado, nos quitábamos las botas, tratábamos de relajarnos un ratico y eso se sentía un alivio. Y si estábamos cerca de una quebrada, tomábamos agua con las cantimploras y tomábamos agua de ese río. Y algunos se refrescaban en el río y era un tiempo de refrigerio. Entonces mire que esto, bajo la sombra del Omnipotente, no es una ocurrencia, no fue un nombre rebuscado. Dios nos regaló ese eslogan para precisamente venir cada mañana a eso. En el diario caminar por la vida nos cansamos, nos desanimamos, nos fatigamos, a veces nos sentimos asfixiados. Y estos espacios son para eso, son suyos, son para que usted los aproveche y venga y se refugie bajo la sombra del Omnipotente, porque así como en el ejército descansábamos porque largo camino nos esperaba, otras horas de caminata, pues en estas mañanas venimos a esto, para poder refrescarnos, retomar nuevas fuerzas y seguir con el día a día que nos espera. Así que bienvenido, bienvenida. Y bien, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Hoy le damos gracias al Señor porque es el último día de este mes de agosto, el día 31 de agosto del año 2021. Ya llevamos 8 meses de este año y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí hemos visto su gloria, hemos visto su mano poderosa. Ha habido problemas, ha habido luchas, pero esos hacen parte de la vida, como decía yo en otro momento. Gracias a Dios por los problemas, por las luchas, porque por lo menos tenemos algo en que entretenernos. Se imagina la vida sin nada, sin problemas, sin luchas, sería una vida aburridora. Pero gracias al Señor por los problemas, por las luchas, porque eso nos hacen entender que estamos vivos, que tenemos vida, y es una razón suficiente para darle gracias a Dios. Así que esta mañana le invito a que demos gracias a Dios. Ya dejemos de lado nuestro pedido y démosle gracias a Dios por un momento. Recuerde todo lo que Dios le ha dado y aún lo que no le ha dado, porque si no se lo ha dado es porque Él sabe mejor que usted y yo de qué tenemos necesidad. Así que démosle gracias al Señor allí por todas esas cosas que nos ha permitido disfrutar hasta el día de hoy, la vida misma, la vida misma.
Alguien dijo que una vez iba Jesús caminando por una de las calles y que había un pordiosero pidiendo limosna. Y decía, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, soy pobre, pobrecito. Y ese personaje que era Jesús le dice, ¿estás pobre? Te doy 50 millones de pesos por tus ojos. No, 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 mis ojos no, ¿cómo se le ocurre? Bueno, entonces le doy 100 millones por tus brazos. No, mis brazos no, ¿cómo se le ocurre que voy a vender mis brazos? Bueno, entonces le doy 200 millones de pesos por tus piernas. No, mis piernas no, mis piernas no. Y dice, si ves que no eres pobre, entonces si tienes brazos, si tienes piernas, si tienes vida, pues quiere decir que tú eres millonario. Porque ¿quién, como le dijo Satanás al Señor cuando le pidió permiso para hacerle la vida a cuadritos a Job? ¿Qué no dará el hombre por su vida? Espéreme que le toque la vida y verá cómo empezará a renegar contra ti. Entonces mire que si tenemos vida, hermanos, una razón suficiente para estar agradecidos con Dios, aunque haya problemas, aunque haya luchas, dificultades. Démosle gracias al Señor, aprovechemos unos minuticos para agradecer. Allí mientras usted está orándole al Señor, hoy no vamos a pedir, hoy vamos a agradecer. A mí me gusta más agradecer que pedir. Así que démosle gracias al Señor. Padre, en esta mañana, gracias porque, Señor, el aire entra por mis pulmones, Señor, y eso me quiere dar a entender de que tengo vida, puedo respirar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tengo vida, puedo moverme. Si siento dolores en el cuerpo es porque estoy vivo, porque si estuviese muerto no sentiría ningún dolor. Gracias, Señor, porque si en la parte emocional a veces nos sentimos desanimados, desesperanzados, quiere decir que hay vida, hay emociones, hay sentimientos, hay situaciones que nos avisan que tenemos vida, que tenemos una vida. Y a veces, Señor, como que se nos convierte en algo costumbrista. Ya tal vez a veces nos acostumbramos a despertar, a levantarnos, a hacer algunas actividades. Y Señor Dios de la gloria, si nos ponemos desde la otra orilla, no porque queramos compararnos, pero hay otros que hoy, por ejemplo, amanecieron en una clínica, tal vez entubados, tal vez por allá en su subconsciente diciendo, ay Dios, si me dieras otra oportunidad. Y tal vez hoy sea la última oportunidad, se acabó la oportunidad. Señor, pero hoy, gracias por la vida. Gracias, Señor, porque otros, aunque tienen tanto dinero, como este empresario que acabó de morir en días pasados, alguna vez vi un documental donde él decía, estaba en silla de ruedas, y él decía, le doy toda mi fortuna a quien me haga caminar. Finalmente murió y no hubo quien lo hiciera caminar. Y con toda la fortuna, dueño de medio país de Colombia. Y sin embargo, Señor, a veces nosotros con más somos más desagradecidos. Teniendo más, teniéndolo todo, Señor, a veces se nos olvida agradecer. Pero hoy estamos aquí para recordarnos que, Señor, tú nos has dado vida, nos has dado la oportunidad de conocerte, hemos sido redimidos, nos has perdonado, justificado, Señor, Señor de la gloria, justificado, Señor, delante del Padre, y tenemos el privilegio de acercarnos a ti, al trono de la gracia, con toda confianza, no por los méritos nuestros, sino por lo que tú hiciste, Señor. Te tomaste la tarea de ir a la cruz, a morir, Señor Dios de la gloria, por cada uno de nosotros, seres humanos, podríamos decir desde la óptica humana, insignificantes ante un universo tan magno, donde bendito Señor, el ser humano, Señor Dios de la gloria, en medio de este vasto universo, es un puntico, Señor, casi invisible. Y ese puntico invisible ser humano fue quien decidió, Señor, levantarse contra ti, Señor Dios de los cielos. Es el que decidió rebelarse en medio de esta vasta creación. Y sin embargo, Señor, tú teniendo toda la facultad de desecharnos,
y decir, ya en medio de esta creación no quiero seres humanos, me deleitaré en otras criaturas. Y sin embargo, esa magnificencia de tu amor tan grande que no lo podemos entender, te movió a tomar decisiones para venir a salvar a ese ser humano insignificante aparentemente, Señor de la gloria, para que, bendito Señor, pudiese ver o manifestarse a la creación de que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios justo, un Dios santo. Por eso, Señor, hoy te damos gracias por darnos esa oportunidad de conocerte a ti. Tal vez muchos quisieran conocer a personajes importantes. Hay quien dice, yo recuerdo cuando presté mi servicio militar y tuve la oportunidad de conocer varios presidentes y estrechar la mano con esos presidentes. Y algunos de mis compañeros decían, uy, hoy no me voy a bañar esa mano porque me saludó el presidente tal. Hoy no me voy a bañar la mano. Era como una especie de cierta orgullo, cierta logro el poder estrechar la mano de un personaje de esos. Sin embargo, Señor Dios de la gloria, tú eres el creador de todo, el Rey de reyes y Señor de señores. Y a veces como que, Señor, se nos pasa desapercibido. A veces como que si no tenemos un pedido, como que no nos acercamos a ti. Pero hoy, Señor Dios de los cielos, nos recordamos acercarnos a ti para agradecerte, para decirte muchas gracias, Señor, porque definitivamente no tenemos cómo pagar y de hecho nunca podremos tener cómo pagarte tantos favores inmerecidos. Gracias precisamente por esa área de tu carácter. Eres un Dios de amor y en medio de ese amor has derramado gracia y misericordia hacia nuestras vidas, aún hacia aquellos que todavía no te conocen, porque dice la Escritura que tu misericordia hace que el sol salga para todos, para justos e injustos, para buenos y malos. Y Señor, ese eres tú, ese eres el Dios que tratamos de conocer porque todavía no podemos decir que te conocemos a plenitud, porque llegará un día en que verdaderamente te conozcamos. Pero Señor, en lo poquito que nos has permitido conocer de ti, que es mucho, Señor Dios de la gloria, podemos decir, Dios de la gloria, que somos privilegiados el tener el Dios que tenemos. El único Dios, no un Dios, el único Dios, porque no hay otro. El único Dios, ese eres tú, el Dios todopoderoso, el creador del universo, el dueño absoluto de todas las cosas, de todo lo que hay, el eterno, el santo Dios. Ese eres tú, bendito Señor, el Padre amoroso, el misericordioso, el compasivo, el santo, el justo. Ese eres tú, bendito Señor. Qué privilegio, Señor de la gloria, el que nos das de poderte conocer. Bendito y alabado sea tu nombre. Y hoy queremos pedir que nuestras familias también tengan ese privilegio de conocerte, nuestros vecinos, nuestros amigos, todos aquellos, Dios de la gloria, como bien se nos decía ayer en este espacio de la mañana, Señor de la gloria, que tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos dificultades en medio de todo, pero quienes no te tienen a ti, eso sí que tienen problemas. Están en luchas y dificultades porque no tienen esperanza. Tal vez su esperanza es en ellos mismos. Y eso no hace que, bendito Señor, cada día el vacío sea mayor. Pero nosotros tenemos a dónde ir. Tenemos a dónde descargar. Tú mismo nos dices, echa vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esa fue la invitación que hizo el apóstol Pedro, allá en una de sus cartas. Señor de la gloria. Y Pablo también nos da otra invitación. Y él dice, por nada estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, con ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo ese entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y palabras del mismo Señor Jesús se nos anima. Y él mismo nos dice, por nada se afanen, qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. No se afanen, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo esto vendrá por añadidura, porque vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dejen que los gentiles, es decir, los que están sin Cristo, déjenlos, que ellos se afanen por eso. Pero ustedes, preocúpense más bien, si se han de preocupar por algo, preocúpense por buscar primeramente mi reino y mi justicia. Señor Dios de la gloria, hoy, Señor Dios de los cielos, nos presentamos delante de ti con un corazón agradecido, con una actitud reverente a ti, Señor,
para decirte muchas gracias porque nos has dado más de lo que merecemos. Porque, Señor, realmente no merecemos nada. Si mereciéramos algo, Señores de la gloria, sería el castigo por nuestros pecados. Pero tu gracia ha sido, bendito Señor de la gloria, derramada sobre nuestras vidas, donde nos das lo que no merecemos. Y por tu misericordia, no nos das lo que realmente merecemos. Antes, inclusive, por tu justicia, nos das lo que merecemos. Un Dios justo no da menos, no da más. ¿Y qué mereceríamos nosotros? Pues no mereceríamos nada. Así que, Señor, en esta mañana, Señor, te agradecemos tanta bondad, tanta misericordia. Gracias por el privilegio de tener vida, de darnos la vida, de darnos la capacidad de poder mover nuestras manos. Tóquese allí las manos, haga el ejercicio, tóquese las manos, diga gracias, Señor, por mis manos, gracias por mis manos, gracias por mis ojos porque puedo ver, por mis narices porque puedo respirar, por mi boca porque puedo hablar, por mis orejitas porque puedo oír, puedo escuchar. Gracias, Señor, porque me puedo mover. Haz el ejercicio allí, muévete, no te quedes dormido, muévete. Y di gracias, Señor, porque me puedo mover. Qué privilegio, qué privilegio. Gracias porque estoy sintiendo frío y eso quiere indicarme que tengo vida. Eso me está avisando que tengo vida, que estoy vivo. Bendito, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque me das el privilegio de tener una mente, de poder pensar, razonar, de poder entender, de poder comprender, de poder leer tu palabra y poderla entender y comprender. No por mi sabiduría, sino por tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad, me enseña todas las cosas, me ayuda a comprender cosas que tú quieres enseñarme. Y en esta mañana me dispongo a eso, a que me enseñes cosas nuevas que tal vez no haya entendido y comprendido. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos el privilegio, Señor, Dios de la gloria, de podernos, Señor, conectar por estos medios, bendito Señor, y poder transmitir tu bendita palabra, poderla compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros aún no conocidos que nos escuchan, nos ven, bendito Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo es quien nos guía toda verdad y nos ayuda a comprender cada verdad de tu palabra. Y más que tu palabra, a comprender y a entender y a conocerte cada vez más a ti, porque te conocemos a ti, Señor, a través de tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo. Bendito, alabado sea tu nombre. Ayúdanos, bendito Señor, a que podamos vivir en línea con lo que dices tú en tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, nuestras familias, bendito Señor. Gracias, Señor, porque tenemos una familia y, Señor, es la razón de vivir, Padre amado, de movernos, de hacer lo que hacemos en el día a día. Gracias, Señor, porque como bien nos has enseñado en estos últimos días, Señor, hoy lo secular que haremos, como ir a trabajar, como ir a estudiar, bendito Señor de la gloria, como movernos, ir al negocio, todo lo que hagamos en este día, que tenga apariencia de secularidad, bendito Señor, como hemos aprendido, termina siendo espiritual, porque hoy todo lo que hacemos, bendito Señor, lo hacemos en tu nombre, lo hacemos por tu voluntad y lo hacemos para tu gloria. Bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, una vez más, bienvenido, bienvenida a este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Dije Omni con M, O-M-N-I, no O-V-N-I. No es un objeto volador no identificado, no. No es decir, uy, estoy bajo la sombra de un ovni, no. Estamos bajo la sombra del Omni. Es una palabra griega para definir poder. Está todopoderoso. Es decir, cuando estamos diciendo Dios es omnipotente, estamos diciendo que Dios es todopoderoso. Omnisciente, estamos diciendo que Dios todo lo sabe. Omnipresente, estamos diciendo que Dios está en todo lugar. Eso es lo que significa la palabra omni, omnipotente. O sea que hoy estamos bajo la sombra del Todopoderoso. Bien, Juan capítulo 18. Allí ya leímos los 40 versículos de este capítulo 18 y lo hemos leído en esta mañana en versión Palabra de Dios para Todos. Y quiero detenerme en el versículo 11. Empecemos desde allí, versículo 11 del capítulo 18 del Evangelio de Juan.
Busque ahí en su Biblia, capítulo 18 de Juan, versículo 11. Dice la bendita palabra del Señor. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces aquí ya vimos que Jesús le dijo a Pedro: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Cuál es la copa que el Señor tendría que beber? Digámoslo de esta manera más simple. Es simple, mas no simplista. La copa que el Padre le dio al Hijo que tenía que beber era la copa de tu juicio y el mío por el pecado. Y el Señor tenía que beberla toda, hasta el final. Toda, el plan de salvación, todo lo que el Señor había determinado para su Hijo debería cumplirse tal cual como lo había profetizado Isaías por allá en 53, donde él dijo: como cordero fue llevado al matadero por nuestras rebeliones, por nuestras culpas, por nuestros pecados. Entonces esa es la copa que el Padre le entrega al Hijo. Por eso el Hijo le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, yo moriré por la humanidad, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y el Padre le entrega la copa. Tal vez en ese silencio allá en el Getsemaní, mientras el Hijo ora, ese silencio que hay allí, tal vez es el que da por sentado el Hijo, que está de otra manera recibiendo del Padre, de parte del Padre, la copa que tenía que beber. Por eso dice: bien, Padre, ahora sí entonces que no se haga como yo, sino como tú. Y despierta a su equipo de trabajo, que estaban un poquito como dormidos. Allá en la oración se quedaron dormidos. Espero que usted no se haya quedado dormido. Estaban allí dormidos. Dijo: camine, chinos, vámonos, ya nos tomamos un tinto. No, dijo: camine a ver, hermano, que toca ir a cumplir, a beberme la copa que el Padre me acaba de entregar. ¿Y cuál era la copa? El juicio que pesaba sobre esta humanidad por los pecados de la humanidad, de lo que había hecho Adán y Eva ya desde el principio. El Señor tendría que venir a beber la copa, porque era la única forma de que la justicia, óigame bien, la justicia de un Dios justo que no tolera el pecado, demandaba muerte sobre el pecado. La ira de Dios estaba sobre nosotros y el Señor la bebió. Pero ¿saben una cosa? Que lo hemos dicho en Apocalipsis: quienes el día de hoy no vengan a Cristo, que quien ya bebió la copa del juicio que pesaba sobre nosotros, quien no beba esa copa, o mejor, quien no reciba a Cristo, quien ya bebió la copa del juicio que pesaba sobre nosotros, quien no beba esa copa, es decir, quien rechace a Cristo, quien siga rechazando a Cristo hasta el día de hoy, un día tendrá que beber su propia copa. La copa de la ira de Dios, que está reservada para todos aquellos que rechacen a Cristo. ¿Cuándo será eso? Muy pronto, muy pronto. Así que tampoco se pierda Apocalipsis capítulo 16. Este jueves, hermano, vamos a hablar de eso. ¿Qué les espera a todos aquellos que han rechazado a Cristo? Bien, cierro el paréntesis. Así que, pues no hay ninguna buena voluntad que sea mayor que esa. El Padre dijo: porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y miren la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era que su Hijo bebiera la copa de la ira de Dios, del juicio que pesaba sobre esta raza pecadora. Hebreos 12:2 dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Sí nota? Primero dice que Jesús fue a la cruz, bebió la copa, pero habla de un elemento. Dice que iba con gozo, pero mire que asocia el gozo con el sufrimiento. Oigan esto: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sí nota? Menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, cuando el Señor recibe la copa que el Padre le da, cuando el Señor determina que tiene que ir a cumplir la voluntad de su Padre, pues no era fácil. No era fácil la tarea. La tarea
representaba vergüenza. La tarea representaba ser muerto, ser enjuiciado como el peor de los criminales. Y en una muerte cruenta, que era la muerte de cruz, que era una muerte amarillista en esa época, el invento romano de la crucifixión. Jesús no fue solamente el único crucificado. Esas muertes eran crueles, eran situaciones difíciles. Y sin embargo, Jesús toma toda la copa y la bebe completa por usted y por mí. Versículo 12 al 14 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Aquí vemos que las autoridades religiosas fueron las que conspiraron en todo este proceso, pero tenían miedo del pueblo. Recuerden que estamos en la última semana de la vida de Jesús, y allí esa semana es una semana de una de las celebraciones de las fiestas judías, la fiesta de la Pascua, y venía mucha gente de Palestina e inclusive de fuera de Palestina a celebrar la Pascua. Así que Jerusalén en esa semana estaría llena de gente, mucho más gente que la de costumbre, y muy seguramente la actividad diaria era mucho mayor que la actividad acostumbrada en días normales. Era más o menos para nuestra cultura occidental, más o menos como un 31 de diciembre, un año nuevo, donde todo el mundo está alborotado, donde todo el mundo está a 1000 revoluciones por hora, donde hay mucho movimiento. Entonces imaginémonos más o menos algo similar. Así que ellos tenían miedo al pueblo, los líderes religiosos, porque todos eran, la mayoría, eran seguidores de Jesús, y ellos no podían pues hacerlo abiertamente. Así que por este motivo nuestro Señor sale de la ciudad, se va hacia el Getsemaní para darles la oportunidad, para facilitarles la tarea de que fuese apresado por ellos, de que fuese prendido por ellos. Y ya habíamos hablado en días anteriores que había un personaje allí que conocía muy bien la ruta, que conocía muy bien dónde era que Jesús se metía en las noches. Y ese personaje pues es Judas, porque dice por allá el texto más anterior que dice que el Señor iba no pocas, sino muchas veces a ese lugar a orar, y que muchas veces iba con sus discípulos. Así que el Señor, mire que hasta en esa parte, en esa área, el Señor es, digámoslo así, bondadoso, hasta en ese sentido. Por eso dice Isaías: como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué hace un cordero? Un cordero diferente a un cerdo cuando lo van a matar. Cuando van a matar un cerdo hace ruido, hermano, chilla. Pero un cordero no. Un cordero es mansito, se deja llevar. Para donde lo lleven, al matadero. Si lo han de matar, pues que él no pone resistencia. Por eso dice que como cordero fue llevado al matadero. Entonces mire que aquí vemos que Jesús no se escondió. No dijo: vamos a jugar a las escondidas. Si me cogen y me capturan y me llevan, si me descubren, pues nos vamos. Y si no, pues paso desapercibido. Él no hizo eso. El mismo Señor le facilitó las cosas a todos estos líderes que vendrían a apresarle. Así que él sabe, coge para Getsemaní de una manera intencionada, para que allí tuvieran mucho más fácil la tarea aquellos que vendrían a apresarle. Así que por eso es que sale para allá, porque el Señor, hasta en ese detalle, el Señor está pendiente. Sabe que la gente, o lo mejor los líderes religiosos, temían al pueblo y no lo podrían acoger al Señor abiertamente. Entonces el Señor se va para ese lugar retirado de Jerusalén, pasa por el valle del Cedrón y se va a ese lugar a orar, porque él sabe que es un lugar retirado de Jerusalén, donde no hay tanta bulla, es un lugar solitario, y es el lugar donde Judas, que sabía el Señor que le iba a entregar, conocía perfectamente y podría guiar a esa turba que iban a apresar al Señor. Así que el Señor sale para ese lugar para facilitarles la tarea. Él continúa definitivamente adelante con toda su gloria y su deidad, dignidad. Y porque recordemos que
el apóstol Juan, su tema, su interés es de presentar a Jesús en todo su esplendor y gloria, es decir, presentar a Jesús en toda su divinidad. Sin embargo, aquí en el Evangelio lo presenta en toda su divinidad, pero también lo presenta en toda su humanidad, diferente a como lo presenta en Apocalipsis, que lo presenta como el Señor de gloria, vestido con todas sus vestiduras sumos sacerdotales. Y él dice, inclusive yo cuando lo vi caí como muerto, porque no resistía ver la gloria del Señor. Y el Señor le dice, tranquilo chino, levántese y más bien póngase a escribir. Y es donde escribe todas las cosas que él vio, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas, que el metatauta que encontramos allá en el Apocalipsis. Así que, qué tremendo cómo Juan nos narra, cómo nos presenta a Jesús en todo su esplendor y gloria, a pesar de que humanamente pareciera vulnerable, vulnerado, que va allí simplemente a ser detenido, digámoslo así, como el peor de los delincuentes. Le prendieron y le ataron, aunque eso no era necesario, no era necesario. Fueron 600 hombres armados, ya lo vimos. 600 hombres armados hasta los dientes, imagínense, tanques de guerra para ir a coger al Señor porque pensaban que era el peor de los delincuentes. Él era el Cordero sacrificado. Desde el principio del mundo, dice el texto, desde el principio del mundo él ya era el Cordero inmolado, era la oveja delante de sus trasquiladores y no ofrecería ninguna resistencia. Así que no había necesidad de tomarse esa tarea de ir con tantas personas a apresar a Jesús y fuera de eso armados. Le llevaron primero ante Anás. Anás es el suegro, este sumo sacerdote. Anás, tenga en cuenta sus nombres. Anás es suegro. Anás había sido el sumo sacerdote y probablemente aún ocupaba las instalaciones allí del palacio del sumo sacerdote. La historia secular inclusive nos testifica que Anás era uno de los sumos sacerdotes más inteligente, más brillante y también el más satánico de todos. Caifás es el yerno. Era el que el Imperio Romano había aceptado oficialmente por el gobierno. Es decir, pero la verdadera cabeza de este grupo religioso era el anciano Anás, era el suegro, era el que manipulaba. Es decir, el sumo sacerdote oficial era Caifás, el yerno, pero quien manejaba los hilos del sumo sacerdocio era el suegro. O sea, pasan así a veces cosas, ¿no? Donde ya no tiene nada más que hacer ahí. Hasta luego, vaya, despáchese, entregue el puesto, man. Pero se quedó ahí. No me quiero ir, es que no me quiero ir. Se quedó ahí manipulando todavía a su yerno en cuanto al gobierno. Y inclusive al pueblo. Porque llama la atención de que el que es sumo sacerdote, quien es sumo sacerdote, pues es Caifás. Pero dice que el pueblo llevó a Jesús ante Anás. ¿Sí nota? Él ya no tenía nada que ver con el gobierno, pero el hombre era tan influyente, tan brillante en su manera de gobernar, pues manipuladoramente, que tenía al pueblo inclusive ya prácticamente manipulado. Y yo me imagino al pueblo diciendo, no lo llevemos ante Caifás. Sí, él es el que es sumo sacerdote, pero el que tiene la autoridad es el suegro, aunque ya entregó la curul, pero vamos a llevarlo allá. Y el hombre va y lo lleva allá y lo vuelve y se lo manda a su yerno. Entonces mire qué manipulación tan tremenda. Así que era un político que sabía cómo manipular a Roma, los manipulaba muy bien y posiblemente fue él quien inclusive llegó a conspirar para que lograran arrestar, ajusticiar al Señor y crucificarlo. Tal vez todo es orquestado por el mismo Anás, es decir, por el suegro. Tal vez él fue quien convenció al sistema político de Roma, al sistema religioso de Roma y aún al mismo pueblo, porque sí, o sea, a mí me da por sentado ver que cuando ellos cogen a Jesús, no lo llevan ante Anás, ante Caifás, perdón, que es el yerno y es el sumo sacerdote oficial nombrado por el imperio, sino lo llevan a aquel que ya había dejado la curul, que es el suegro. Entonces, ¿cómo vemos el carácter de este hombre, Caifás?
Anás, que es el suegro, cómo manipula, cómo tiene el poder y la influencia para manipular todo un imperio. ¡Qué tremendo! Por eso la historia secular dice que era un hombre muy brillante, un hombre inteligente, un hombre sagaz para manipular, pero que también era el hombre más cruel y satánico que había en medio de esos sumos sacerdotes. Así que todo el juicio prácticamente también la historia nos lo da a conocer, que todo el juicio que imparten hacia Jesús pues fue una farsa. Fue muy seguramente, como dijimos hace un momento, la mano de Anás, del suegro, quien operó detrás de todo este proceso. El versículo 14 nos explica que Caifás, el yerno, el sumo sacerdote, tenía esta creencia de que si un hombre moría por el pueblo, protegería a los judíos. ¿Quién dijo esto? Pues el yerno, Caifás. Pero sin embargo, él de una manera tal vez implícita, sin darse cuenta, estaba profetizando muy bien. Porque él dijo, es necesario que un hombre muera por todo el pueblo. Y efectivamente se cumplió. Un solo hombre murió por toda la humanidad. Era conveniente, dices, conviene que un solo hombre muera por todo el pueblo y no que toda la nación se pierda. Y proféticamente era así. Era necesario que un solo hombre muriera. Por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre vino la salvación a todos los seres humanos. Así que mire, qué tremendo. De una manera implícita, pues aquí está Caifás, está profetizando. Es necesario que un hombre muera por todo el pueblo. Y sí, nos convenía. A todos nos convenía, a toda la raza humana nos convenía que un solo hombre, Jesucristo, muriera por toda la humanidad. Sí nos convenía. Sí es que así se cumplió las palabras de este sumo sacerdote Caifás. Es decir, el Señor opera de unas maneras que a veces uno no entiende, que a veces inclusive los gobiernos a veces hacen cosas que ellos creen que las están haciendo según su inteligencia, pero a veces nos damos cuenta que es el mismo Señor quien está detrás de todo eso. Por ejemplo, en el censo, en el nacimiento de Jesús, allí el emperador dijo que tenía que haber un censo, y todo eso estaba indicando simplemente para que se cumpliera la profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2 de que Jesús debería nacer en Jerusalén, en Belén. Entonces mire que a veces el Señor, lo que hacen los gobiernos hoy en día, hermanos queridos, el Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todo. Los gobiernos pueden decir yo hago y deshago, pero quien tiene realmente el poder es el Señor. Al Señor no se le ha salido su mundo de sus manos. El Señor no está improvisando. A Él las cosas que están sucediendo hoy en día no se le han salido de las manos ni lo han tomado por sorpresa. Qué bonito eso, ver y entender que el Señor, a pesar de que ahorita el príncipe de la potestad del aire es quien tiene el control del mundo, sin embargo al Señor no se le ha salido el mundo de su control. Y eso también va a suceder allá en la gran tribulación. Eso va a suceder también cuando vengan todos los juicios de Dios. Dios mismo a pesar de que el triunvirato satánico es quien va a tener el control del mundo, que son Satanás, el anticristo y el falso profeta, ese triunvirato satánico van a tener el gobierno del mundo a un futuro no muy lejano, y sin embargo el Señor va a tener el control del mundo, porque Él es el que va a impartir todos los juicios. Entonces mire qué esperanza nos trae a nosotros. ¿Tienes problemas? ¿Tienes luchas? ¿Tienes dificultades? Pues hermano querido, si al Señor no se le ha salido el mundo de sus manos, mucho menos se le va a salir su problema de las manos, hermano. Gloria a Dios por eso. Así que Juan incluyó aquí esta observación para mostrarnos que ya se había predeterminado que el Señor debería morir. Ya lo habían decidido, ya estaba decidido. Y el anciano Anás, el suegro, sabía cómo falsificar una acusación contra Jesús. ¿Para qué? Pues para lograr que todas las autoridades romanas le aplicaran la pena de muerte. El juicio contra Jesús prácticamente fue toda una farsa. De hecho, a alguien para llevarlo a la cruz tenían que aplicarle 2 juicios, mínimo 2 juicios, y eran juicios para el tal, lo vamos a explicar, pero lo que quiero explicar acá era que a las personas se les hacía un juicio o político o un juicio religioso. Por ejemplo, a los celotes los crucificaban porque eran un grupo guerrillero que se levantaba políticamente contra el imperio romano. Entonces por eso los crucificaban. Pero Jesús, mire que hay 2 juicios aquí contra Jesús. Uno que es religioso. Este está diciendo que es hijo de Dios. Este dice que el Padre y Él son uno.
este dice que él ha venido del Padre, este se hace llamar Dios, pero también un juicio político cuando él dice, yo soy el rey de los judíos. ¿Cómo así que rey de los judíos? Si el único rey que tenemos se llama Augusto César, es el único rey, el emperador romano, y este viene a hacerse rey. Entonces, si nota, Jesús está atacando, o digamos así, moviendo las fibras de los dos pilares, de las dos columnas principales del imperio romano, la religión y la política. Yo soy hijo de Dios, yo soy el enviado de Dios, yo soy el Padre y yo uno somos, pero también dice, yo soy el rey de los judíos. Esto para los judíos era pues chocante, y por eso ellos, como veían que no había nada de qué acusarle, pues entonces empezaron a coger juicios amañados, orquestados por don Anás, para sencillamente llevar y convencer al imperio romano de que este también había cometido delitos políticos. Entonces fue unas situaciones acá en las que vemos que definitivamente estos juicios que levantan contra Jesús pues son juicios amañados, y ahora vamos a ver por qué. Concentrémonos un poquito en la primera negación de Pedro, concentrémonos un poquito aquí en el evento. En el versículo 15 dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Notemos el detalle del versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Sí nota los eventos? Posiblemente aquel otro discípulo era Juan. Posiblemente ese otro discípulo era el escritor de este evangelio, el apóstol Juan. Al parecer Juan tenía buenas referencias en Jerusalén, porque dice que era conocido del sumo sacerdote. Y dice en el versículo 16, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido, posiblemente Juan, del sumo sacerdote, y habló a la portera y le hizo entrar a Pedro. Es decir, Juan estaba en una posición única. Ya vemos que era conocido del sumo sacerdote, tenía ciertos privilegios, y estaba en esa posición única para saber lo que estaba ocurriendo. Y ello le permitió obtener un permiso acá para que pudiese abogar por Pedro, para que dejaran entrar a Pedro también al patio del sumo sacerdote. Sin embargo, fue fatal porque Simón Pedro entró allí. Fue fatal que Pedro hubiese entrado a ese patio, porque Juan podía entrar libremente. Juan, vemos que posiblemente cuando se habla del otro discípulo, se cree que es Juan, y posiblemente pues Juan tenía ciertas libertades, pero Pedro era un pobre pescador. Pedro era, posiblemente nadie lo conocía, posiblemente él no podía entrar, porque dice el texto que se quedó afuera. El único que entró fue el discípulo conocido del sumo sacerdote, y posiblemente era Juan. Pedro era amigo de Juan, pues claro que sí, era compañero, y entonces Pedro pues pudo entrar porque Juan pues lo recomendó, le pidió autorización, le pidió permiso a la portera, dice el texto, de que dejara entrar también a Pedro. Dijo, ay, él también viene conmigo, por favor déjelo entrar. Pero esto fue fatal para Pedro. Fue fatal para Pedro que hubiese entrado allí. Sin embargo, como decíamos hace un momento, todo está bajo el control del Señor, porque el Señor ya le había dicho a Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. ¿Cómo sí que antes de que el gallo cante? Pues aquí cuando apresan a Jesús posiblemente ya es entrada la medianoche, posiblemente. Y lo que le está queriendo decir al Señor a Pedro, Pedrito, quedan apenas unas 4 horas para que amanezca. Y antes de que amanezca, usted ya me ha negado 3 veces, mi querido. Entonces tendría que cumplirse también esa palabra del Señor. Verso 17 dice, entonces la criada portera dijo a Pedro,
¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Entonces me llama la atención que aquí la acusación va dirigida es a Pedro. Aquí no le están diciendo, ustedes dos, usted don Juan y Pedro, ustedes estaban con Jesús. No, mire que aquí se dirige a Pedro. Aquí el Señor quería formar a Pedro. Aquí el Señor quería formarle a ese hombre el carácter, porque este hombre era un hombre que, siendo ser humano, se creía Dios. En Mateo 26 nos explica, este hombre era un ser humano, imperfecto, vulnerable, pero se creía Dios. Cuando el Señor, en este mismo evento, camino al Getsemaní, Mateo nos cuenta y nos deja ver la vulnerabilidad de Pedro, donde Pedro es vulnerable, pero se creía Dios, porque el Señor les dice antes de salir, les dice, muchachos, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí, porque escrito está en Zacarías 13:7 que heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Inmediatamente Pedro puso poca atención a esas palabras y lanza una referencia, creyendo que era mejor que los demás, y dice, no Señor, aunque todos estos se escandalicen, yo no. ¡Qué desfase de Pedro! ¡Qué tremendo Pedro! Y sin embargo el Señor vuelve y le reafirma, le dice, Pedrito, mi chinito querido, esta noche antes de que el gallo cante, su merced ya me habrá negado 3 veces. Y Pedro dice, no Señor, miren este Pedro, no Señor, contigo para las que se sea, hasta la muerte si tengo que ir. Pedro se creía súper gigante, confiaba en sí mismo. Y yo creo que el Señor permitió todo esto para formar a Pedro. ¿Sabe que a veces el Señor nos permite cosas en la vida para formarnos? El Señor tiene que... Es que mire hermano, crecer en la estatura de Cristo no es echar para arriba. Crecer en la estatura de Cristo no es cada día erguirnos más. Dijo alguien, un pastor muy amigo mío, mi papá espiritual dijo una vez, dijo, el camino hacia el cielo es bajando, porque nosotros somos orgullosos, prepotentes por naturaleza, y el Señor tiene que bajarnos de allá, y permite muchas de las circunstancias y tal vez muchas de las que estemos viviendo, sea la mano de Dios, el pulimento, la pulidora de Dios, la podadora de Dios, para quitarnos eso que no le conviene al Señor, o que no nos conviene a nosotros y que no le agrada al Señor. A veces son situaciones de ese tipo, para bajarnos el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, la autosuficiencia que nosotros tenemos, y posiblemente el Señor a Pedro lo está haciendo pasar por ese molino. De hecho, él se lo advirtió. Dijo, Pedrito, Satanás me ha pedido el permiso de que te zarandee, pero estoy rogando por ti, Pedrito, para que no te zarandee. No, el Señor le permitió la zaranda a Pedro y le dijo, estoy rogando por ti, es para que tu fe no mengüe. Y 2021 años después, el Señor sigue orando por la iglesia para que nuestra fe no mengüe. El Señor no está orando por la iglesia para que se nos solucionen los problemas. Óigame bien, el Señor no está orando por la iglesia para la solución a tus problemas. Y este programa no se llama Solución a tu problema. Escríbeme, mi querido hermano. No. El Señor está rogando, y la iglesia del Señor deberíamos estar orando unos por otros, es para que nuestra fe no mengüe. ¿Le estás diciendo, Señor, fortaléceme en estos problemas para que mi fe no mengüe? ¿O todavía estás diciéndole, Señor, haz algo, un milagrito? Hermanos, en este tiempo no nos podemos dar permisos ni el lujo de estar todavía lloriqueando en la presencia del Señor. Hay que decirle cada día, Señor, fortaléceme, tengo problemas, luchas, dificultades. Fortaléceme, Señor, para que pueda pasar este trago. Fortaléceme, Señor, para que pueda salir adelante, para que mi fe no mengüe, para que no reniegue contra ti, para que no te deje de lado, para que no vuelva atrás. Eso es lo que debería estar orando la iglesia unos por otros hoy. Que nuestra fe no mengüe,
que nuestra fe no mengue, porque el Señor mismo dijo, en el mundo van a tener problemas, en el mundo van a tener problemas, es más, el mundo los va a aborrecer, es más, los van a expulsar de la misma iglesia, de la sinagoga los expulsarán por causa de mi nombre. Entonces, ¿por qué nos sorprende el fuego de prueba, dijo Pedro, que estemos viviendo? Si esto ya el mismo Señor lo prometió, pero él dijo, pero confíen mis chinitos queridos, porque yo he vencido. Entonces, ¿cuál es la preocupación que a veces tenemos? Entonces, mire que el Señor a veces permite las situaciones, es porque nos quiere hacer mejores. Es que el Señor me ama así como yo soy. Sí, el Señor te ama así como tú eres y yo soy. Pero Él nos ama tanto que no nos va a dejar así. Nos quiere hacer mejores. Y cada día va a perfeccionar su carácter en nosotros. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va perfeccionando hasta el día de Cristo. Entonces, hermano, ¿cuáles son los miedos y temores? ¿Cuáles son las preocupaciones? Y ya lo he dicho en otros momentos. Párate como un guerrero, mi querido. Párate como un siervo de Dios. Como un soldado de Cristo, mano. Y para adelante vamos, porque para adelante es para allá. Así que miren que Pedrito aquí, pues, el Señor le está permitiendo aquí pasar por la zaranda. Y muy seguramente tenía mucho miedo Pedro. Pedro estaba atemorizado. Pedro el que había dicho, contigo hasta la muerte. Pedro el que había dicho, yo no te negaré. Pedro el que había dicho, aunque estos se escandalicen, yo no. Ya la portera le dijo, usted es uno de ellos. Y ya empezó a negarlo. Ya dijo, no, yo no, yo no. Simón Pedro nunca antes se había encontrado con esa gente. Estaba en un patio donde nunca había entrado. Eran personas diferentes. Mire que eran personas alguaciles. Mire que está diciendo que eran alguaciles, soldados. Era gente tosca, era gente cruel, era gente que no estaba ante cualquiera. Y él está allí parado con ellos también calentándose. Se había encontrado con esa gente. Ahora Pedro no podía estar mucho tiempo callado, porque Pedro era otro desfase de Pedro, era que a él le llamaban el apóstol media. El apóstol media. Es decir, cada vez que abría la boca, metía la pata. Entonces él no podía estar callado, era de los que el Señor preguntaba algo y era el primero que contestaba. Era el primero que salía, siempre quería estar como en esa actitud. Así que Pedro no podía estar mucho tiempo callado y simplemente tuvo que hablar. Recordemos que los otros evangelistas, los sinópticos, hablando de este incidente, nos dicen que las mujeres le reconocieron como Galileo, porque su forma de hablar lo había delatado. Y sin embargo, Pedro es uno de los que responde inmediatamente, se defiende y se va a la defensiva. Miremos un poquito, retomemos ahora, dejemos un momento a Pedro y volvamos al juicio que el Señor está allí. Mientras Pedro está en el patio, David con sus propias luchas, el Señor está allá ante los líderes recibiendo de parte de ellos el dictamen del juicio que se lanza contra el Señor. Versículo 19 dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, es decir, al yerno, el sumo sacerdote. Así que aquí el relato retrocede de nuevo al juicio de Dios, al juicio del Señor Jesús. Aquí retrocede de nuevo. Es decir, versículo 19 dice que el sumo sacerdote le pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y observamos la dignidad con la que responde el Señor. Observamos cómo el Señor, la forma como responde. Dice, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado, dice el Señor, en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. ¿Sí nota? Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta pues a los que han oído, a ver qué dicen ellos, qué les haya yo hablado.
he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces mire que Jesús, su respuesta, pues fue una respuesta muy inteligente. Pues ¿por qué me preguntan a mí? Vaya, yo abiertamente he hablado, vaya, pregúnteles a ellos a ver qué les he dicho. Tómenlos como testigos. ¿Por qué? Porque ellos, para poder hacer un juicio, recuerde que por allá en el Antiguo Testamento dice que para lanzar un juicio contra alguien debía haber mínimo 2 o 3 testigos. Y aquí no hay testigos. Aquí el juicio es amañado. Como en otra ocasión, que el Señor también dice, ustedes me están ajusticiando, pero júzguenme justamente. Y pone algunos testigos el mismo Señor. Dice, primero mis obras testifican. La Escritura también testifica. Y es más, mis palabras testifican. Entonces, el Señor también, Él mismo dice, ustedes están haciendo un juicio amañado. Y aquí el Señor, su intención, cuando les dice, ¿por qué me preguntan a mí? ¿Por qué no le preguntan a mis testigos, a quienes yo les he hablado? Porque según la ley, dice que debe haber como mínimo 2 o 3 testigos. Y ustedes hasta aquí yo no veo ningún testigo. Ustedes me están amañando el juicio. Es decir, el Señor de una manera muy inteligente también los está confrontando a los líderes religiosos. Y en el versículo 22 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y mire cómo le responde Jesús. Si he hablado mal, aquí está, si he hablado mal, testifica. Testifica, ¿dónde están los testigos? Si estoy hablando mal, ¿dónde están los testigos? Le está queriendo decir el Señor. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si estoy hablando bien, entonces ¿por qué me golpea? Porque la ley también decía que si alguien era inocente no había que golpearlo. Así que Jesús se sometió a esta clase de humillación, se entregó para morir por el pecado suyo y por el mío, aún a juicios amañados, a estas situaciones a sabiendas que eran injustas. Sin embargo, Él le llamó la atención sobre el hecho de que lo que estaban haciendo era ilegal. Y contrario, como dije hace un momento, a las leyes de Moisés. Era totalmente contrario. No tenían ningún testimonio de Él o de que Él hubiese actuado mal. Y aún así, le golpearon. Ellos mismos eran los que estaban violando la ley. Ellos mismos violaban la ley. Sin embargo, en primer lugar, pues ningún juicio debería comenzar de noche. Empezando por ahí. Los juicios no se hacían de noche. Ni al terminar, ni terminaban de noche. Es decir, ni comenzaban la noche, ni terminaban la noche. Ningún juicio se hacía de noche. Tampoco debían golpear a un prisionero que aún no había sido declarado culpable. ¿Sí nota? Jesús todavía no lo han justiciado y ya lo están golpeando. Fuera de eso, el juicio es de noche. Y fuera de eso también lo comenzaron en las últimas horas de la noche y lo terminaron antes del amanecer. Entonces mire que ellos mismos están quebrantando la ley que ellos tanto profesan decir que cumplen. Entonces mire qué tremendo. En el versículo 24 dice que Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y Juan incluye este breve versículo para decirnos una vez más que fue Anás, el suegro, quien ató a Jesús. Anás fue el que conspiró y planeó todo este complot contra nuestro Señor. Fue un complot definitivamente diabólico. Ahora dejemos por un momento aquí el juicio hacia el Señor y retomemos a Pedro porque el texto nos obliga. Es que el texto en su orden cronológico nos obliga. Entonces volvemos al versículo 25 y vuelve a retomar a Pedro en su segunda y su tercera negación. Ya hizo la primera. ¿Ante quién? Ante la criada. Ahora mire lo que dice aquí en el versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Pedro ya había negado al Señor una vez. Ahora está en pie, calentándose con los demás, sin sospechar ni siquiera sin sospechar que nuevamente negaría al Señor. Estaba más preocupado por calentar su cuerpo
que por encender el fuego del Espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? El Señor le había dicho que lo negaría 3 veces. Mire el Señor cómo extiende la oportunidad. ¿Cómo nos extiende la oportunidad? Le había dicho que lo negaría 3 veces. Oiga, si yo veo que estoy cayendo en la primera, yo me pellizco. Yo me pongo las pilas. Yo digo, uy, el Señor me advirtió que lo iba a negar 3. ¡Va una! ¿Qué debería haber hecho Pedro? ¿Qué debería hacer uno como cuando ve que está en peligro? Hermano, póngase a orar, mijo. Póngase a orar y decirle, Señor, ayúdame porque estoy pasando una situación difícil. Ayúdame a orar, ayúdame, Señor, en esta porque definitivamente estoy a punto de volver atrás. Estoy a punto de claudicar. Estoy a punto de desfasarme. Estoy a punto, Señor, de cometer pecado. Estoy a punto de darte la espalda. ¿Si has orado así a veces? Pedro había tenido una clara advertencia de parte del Señor. El Señor le dijo que 3 veces. Y muy posiblemente es que en la primera, Pedro ya tendría que haberse puesto las pilas, digámoslo así, a ver que lo que el Señor le había dicho se estaba cumpliendo. O sea, Pedro en la primera negación ya debería haber tomado cartas en el asunto. Haber dicho, uy, el Señor me dijo que lo iba a negar 3 veces, ya va una. Señor, no, póngase a orar por lo menos, haga algo para rebatir esa situación que se le venía. Pero Pedro estaba más preocupado, era por calentarse su propio cuerpo, porque dice que estaba parado allá al pie de los alguaciles también calentándose. Estaba más preocupado por calentarse el cuerpito, este físico, que por calentar o prender aquí el fuego del Espíritu, hermano, y ponerse a orar. ¡Qué tremendo! ¿Sí nota cómo a veces nosotros cuando estamos en problemas, nuestra tendencia es alejarnos más de Dios? Cuando estamos en problemas, a veces nuestra tendencia, yo no oro tanto porque ¿para qué? Yo eso no busco de Dios porque ¿para qué? Yo más bien busco la forma de cómo soluciono el problema. La solución para Pedro en ese momento era que tenía frío y se preocupó más por lo externo, se preocupó más por su cuerpo que no preocuparse por la parte en la relación con Cristo que estaba en peligro. Estaba en peligro Pedro y Pedro ya lo sabía. El Señor le había advertido. Esta noche me negarás 3 veces. Y Pedro ya le había negado la primera y él ya lo sabía. Se imagina Pedro parado allá al pie de los alguaciles calentándose y ya había negado la primera vez al Señor. Dijo, uy, yo ya negué al Señor delante de esta muchacha. Ya le dije que no lo conocía y el Señor me había acabado de decir que lo iba a negar 3 veces. Uy, Dios mío, yo me pongo a buscar al Señor, a pedir ayuda. ¿No dice la Escritura que Él es nuestro oportuno socorro? Eso dice por allá en Hebreos. Dice que tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, y que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para lo oportuno socorro. ¿Qué haces tú cuando estás en medio de una prueba? ¿Qué haces tú cuando estás pasando problemas? ¿Le pides ese socorro al Señor? ¿Le dices al Señor, Señor, ayúdame? Estoy pasando esta situación, pero como dije antes, ayúdame, Señor, para que mi fe no mengüe. Ayúdame, Señor, para que no te niegue. Ayúdame, Señor, para que no vuelva atrás. Ayúdame, Señor, para que no te deje en vergüenza. Ayúdame, Señor, para que no te deje avergonzado. Si oras así, en medio del problema, en medio de la situación, como lo dije hace un momento, o todavía estamos lloriqueando allí. ¿Sabe, hermano querido, que el enemigo de nuestras almas, él espera esos momentos cuando estamos más vulnerables? Y un ejemplo lo tenemos claro con el mismo Señor Jesucristo en la tentación. Allí Jesús ayunó 40 días y Satanás no vino en el primer día a tentarlo. Satanás no vino el primer día a decirle, oiga, diga que esas piedras se conviertan en pan. Él no vino en el primer día de ayuno del Señor, vino en el día 40. Y recordemos que el Señor también fue 100% humano y también se cansó, le dio sueño también, tuvo hambre. Imagínense al Señor 40 días de ayuno espiritualmente fortalecido. Pero físicamente el Señor, yo me imagino que estaría pues desgastado, devastado, 40 días en ayuno y en el desierto, pues imagínese. Y ahí fue en el día 40 cuando vino Satanás a tentar al Señor. Esto nos da una lección. Es cuando estamos así vulnerados, cuando estamos pasando en problemas, cuando estamos pasando luchas, cuando llega el enemigo a decirnos, ¿sí ve? Tanto que ora. Si ve tanta conectadera ese espacio que tienen allá ustedes, bajo la sombra del Omnipotente, todas las mañanas madrugando a hacer ruido y vea, no pasa nada, cada día peor. Eso hace el enemigo, martillándonos para desanimarnos,
Es en el día, es cuando estamos más vulnerados, donde a veces nos llegan esos pensamientos. Yo no sé si a usted le pasa, pues a mí sí, donde a veces empieza uno, pero tanto que oro, tanto que le sirvo al Señor, tanto que predico la palabra, tanto que procuro hacer las cosas bien y cada día de mal en peor. A uno le, porque esas son los dardos que el enemigo quiere lanzar cada día cuando nos encuentra vulnerados, cuando nos encuentra vulnerables. Pedro aquí en su primera negación ya debió haber tomado cartas, pues debió haberse examinado él mismo, decir, el Señor me dijo que lo iba a negar 3 veces y ya va una. Póngase las pilas, póngase a orar, póngase a buscar al Señor. Con razón el Señor se los había llevado en el Getsemaní para que oraran por él, para que oraran por ellos mismos. El Señor les dijo, chinos, esta noche me van a entregar, vamos a orar. Oren por ustedes porque lo que ahorita viene, hermano, no va a ser fácil. Mire que el Señor quiere que la iglesia ore por ella misma, porque lo que viene no es fácil. Para que nuestra fe no sea vulnerada, para que nuestra fe no sea atacada, para que no nos volvamos a la apostasía. ¿Sabía usted que la apostasía es el caminar con Cristo y un día abandonarlo? Eso es apostasía, que un día usted conoció de la fe y un día la abandona. Y muchos van a abandonar la carrera de la fe porque no van a aguantar el voltaje, la presión de lo que viene. Este mundo va de mal en peor y será peor de lo que estamos ahora. Y si nosotros no oramos, si nosotros no nos revestimos, si nosotros espiritualmente no estamos revestidos, hermano, tarde que temprano terminaremos negando nuestra fe. Y el Señor dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? Porque muchos apostatarán, muchos la venderán, muchos la negociarán, muchos la abandonarán. Así que, hermano, estos espacios no son ocurrencia, no es porque estemos desparchados ni porque no podamos dormir. Es porque lo necesitamos como iglesia, hermano. Necesitamos estar revestidos porque lo que viene es dinamita, decía por allá la Fania. Entonces, hermanos, Pedro debió haberse puesto las pilas en la primera. En la primera. Eso fue un golpe, eso fue una alarma, un estado de alarma. Pero él se preocupó más por su cuerpo, por lo que estaba viviendo externamente. Ay, está haciendo frío, yo me voy a calentar aquí. No me importa si estoy frente a estos que me van a acusar, que van a ser mi piedra de tropiezo. Porque finalmente eso fue lo que ocurrió. Los que estaban junto a él fueron los que, ¿lo dice el texto o no? Dice, estaba pues Pedro calentándose. Estaba al pie de ellos. ¿Y qué pasó? Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? ¿Y qué dice? Él negó y dijo, no lo soy. Y después, ya va la segunda, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, también le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez. ¿Y qué pasó? Enseguida el gallo cantó. Pedro ya había negado al Señor una vez, no se preocupó, se descuidó y en menos de lo que canta un gallo, así como dice, ya lo había negado 3 veces. Nos lo imaginamos discutiendo. Nos lo imaginamos a Pedro con el pariente del conocido o conocido de Malco, porque dice el texto que uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Ese fue el otro instrumento para hacer que Pedro negara al Señor. Miren, nos imaginamos aquí a Pedro discutiendo con él. Tuvo que haber sido una discusión acalorada. Usted fue el que casi mata a mi pariente. Y sin embargo, creemos que por un instante Pedro debió ver el rostro del Señor. Pensamos que por un momento, cuando Pedro está allí negando al Señor, tal vez alcanza a la distancia a ver al Señor que ya estaba siendo golpeado. ¿Se acuerda que alguno de los soldados lo había golpeado? Yo me imagino a Pedro mirando al Señor allá, cómo lo llevaban ya atado, cómo ya Anás había dado la orden de despacharlo al Señor hacia el sumo sacerdote Caifás, hacia su yerno, atado, con la cara tal vez sangrienta. Y Pedro muy seguramente divisó al Señor y muy seguramente el Señor lo miraría a los ojos. Muy seguramente el Señor, mirándolo a los ojos a Pedro, tal vez le había dicho, te lo advertí, Pedro, te lo dije. Yo me imagino el cuadro tan triste de Pedro allí, después de que el Señor le había advertido, y Pedro pasó por encima. Tuvo en poco las advertencias del Señor. Hermano, cuando el Señor te hable la palabra, no la tomes en poco. No la tomes en poco. A veces el Señor nos habla y nosotros,
Eso por acá y por acá se nos va. Cuando el Señor nos hable la palabra, hermano, hay que tomarla en serio. Pedro no tuvo en serio las palabras del Señor. Pedro lo tuvo en poco, las advertencias del Señor. Y mire qué desfase. Y yo me imagino ese cuadro de verdad. El Señor mirando a Pedro cuando el gallo canta y el Señor mirándole los ojos a Pedro y diciendo, ¿sí ve? ¿Te los había dicho o no te lo había dicho? ¿Te lo había advertido o no te lo había advertido? Yo me imagino la mirada, por un lado escrutadora del Señor, pero por otro lado la mirada compasiva del Señor hacia Pedro. ¿Cómo lo había negado? ¿Cómo lo que el Señor le había dicho? ¿Cómo lo que el Señor le había advertido a Pedro, se estaba cumpliendo? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque los otros evangelistas, los sinópticos, especialmente Mateo y Lucas, nos dan un detalle mucho más contundente acerca de la actitud de Pedro. Nos enteramos de que Pedro salió y que lloró, y no solamente que lloró, sino que lloró amargamente. Miremos lo que dice Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó, ay Dios santo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante o que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y Lucas, en el capítulo 22, nos da el mismo detalle. Dice, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cuando a veces somos insensibles a la voz de Dios! Cuando a veces el Señor nos habla y nosotros estamos como Pedro. Pedro estaba más interesado en lo externo, es decir, en el medio ambiente. Había frío, había una hoguera. No importa, me voy a calentar porque estoy más preocupado por lo externo. Y sabes que a veces nos pasa así. A veces cuando predicamos la palabra, nos fijamos más en la vasija, en el mensajero, más que en el mensaje. Y a veces pasa así, frecuentemente en nuestros templos pasa eso. Ah, es que va a predicar fulano. Ah, no, eso no me cae bien. Eso no me cae tan bien. Yo más bien escucho cuando el que me cae bien predique. Y hermanos, y el Señor tiene tanto que hablarnos. Y por esas situaciones nos vemos a veces envueltos en situaciones como las de Pedro. Pedro prefirió ponerle más atención a su medio ambiente, a lo externo, y no se preocupó por lo interno. Ya había negado al Señor una vez. Era el momento de alertarse. Era el momento de ponerse las pilas y tomar cartas en el asunto para poder remediar lo que el Señor le había advertido. El Señor nunca lanza un juicio sobre sus pueblos, sobre los seres humanos, sin antes advertir. El Señor aquí a Pedro le da la opción. Le dijo, 3 veces me vas a negar. Ya en la primera Pedro debió haberse puesto las pilas para no caer. Sin embargo, Pedro estaba más preocupado por otras cosas. Y dice que cuando el gallo cantó, se acordó. Ahora sí se acordó. Ay, ¿verdad lo que predicaron el domingo? Sí, el domingo me dijeron allá que cometer adulterio, eso era pecado delante del Señor. Y mire, ahora estoy enredado en este cuento aquí. Estoy en este problema, mi hogar está a punto de destruirse. ¿Por qué pasa a veces eso? Por el olvido. El olvido a la palabra, el olvido a lo que el Señor nos dice, el olvido a lo que el Señor nos advierte, el tenerlo en poco, lo que el Señor nos dice, porque a veces estamos más pendientes de lo externo, del mensajero, más que del mensaje que viene de parte de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Mire que aquí, dejémoslo hasta ahí porque se me ha ido el tiempo. Se me corrió el tiempo vuela cuando uno está aquí disfrutando de la presencia del Señor. Dejémoslo hasta ahí, oremos al Señor y pidámosle que nos ayude. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Amado Padre, perdónanos porque a veces, Señor, miramos a Pedro y a veces decimos, uy, ese Pedro, ¿por qué fue a negar al Señor? Si yo hubiera estado allí, yo no lo hubiera negado. Bueno, Pedro lo negó con sus palabras. Pedro dijo, por lo menos abrió la boca para decir, yo no lo conozco. Pero sabes que nosotros a veces te negamos, Señor, con nuestro silencio. A veces te negamos con nuestros actos. A veces te negamos con nuestra indiferencia. A veces te negamos de una u otra manera. Pero a veces, por lo general, siempre te negamos. Negamos que te conocemos. Negamos que no somos de ti. Señor, perdónanos. Hoy quiero pedir perdón, Señor de la gloria, porque a veces tomamos esas actitudes de, Señor, dar a entender de que no te conocemos. Perdona nuestra negación hacia ti. Y Señor, perdónanos porque a veces, Señor de la gloria, tú nos adviertes por tu palabra que estamos en peligro, que estamos en riesgo. Y Señor, a veces pasamos desapercibido eso.
No nos interesa el mensaje. No nos interesa porque tal vez estamos más pendientes del mensajero que del mensaje. Y si el mensajero no me cuadra, no me cae bien, entonces yo más bien no le escucho. Escucho al que me cae bien. No importa las herejías que me diga, no importa lo famoso que sea, no me importa los canales de televisión y de radio que tenga. Lo importante es que es famoso. A veces pasan cosas de ese tipo. Señor, menospreciamos, Dios de la gloria, lo que tú nos das, tu palabra y el mensajero, Señor de la gloria, porque tú nos quieres advertir. Y si tú nos has estado hablando, bendito Señor, durante estos casi 2 años, a través de estos medios, es porque tú ya nos estás advirtiendo como iglesia, que estamos en peligro, en medio de un mundo, bendito Señor, hostil, que nos aborrece, bendito Señor de la gloria, y estamos ahí siendo vulnerados. Y tú nos has venido advirtiendo, bendito Señor, pero tal vez a veces no nos interesa el mensaje. Te pido que nos perdones, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a tomarte en serio y que lo que tú hables, bendito Señor, verdaderamente le pongamos cuidado, Señor. Y si hay que hacer correctivos, Padre amado, hay que hacerlos y tengamos que hacerlos y los hagamos. Pedro tuvo la oportunidad de tomar correctivos. La primera vez que se desfasó ante la criada, ya tenía la oportunidad de tomar correctivos. Pero cuando ya se vinieron los alguaciles y cuando se vino el familiar de Malco a acusarle, ya era demasiado tarde. Ya no había más oportunidad. Y Pedro terminó negándote, Señor, cumpliendo así las advertencias que tú le habías dado. Y dice el texto, Señor, que tuvo que salir y llorar amargamente. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Tú nos quieres evitar todos esos eventos. Tú quieres, bendito Señor, evitar que lloremos amargamente por situaciones, Señor. Tú nos evitas una vez y nos hablas una vez y nos hablas 2. Pero a veces, bendito Señor, Dios de la gloria, somos tan necios y tan tercos que no queremos oír, que no queremos escuchar. Y terminamos, Señor, metidos y envueltos en situaciones que a veces cuando nos acordamos decimos verdad y el Señor ya me lo había dicho en la palabra, a través de ese siervo, a través de ese mensajero, a través de esa predicación, a través de esa palabra que escuché tal día. El Señor ya me lo había advertido, pero yo me hice el que no había escuchado nada. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a tener esa sensibilidad y el discernimiento espiritual que necesitamos como iglesia, bendito Señor de la gloria, para atender a las advertencias que tú nos das cada día. Señor, gracias por habernos hablado. Gracias, Señor, te damos porque tú nos hablas con claridad. Te bendecimos y te glorificamos. Ayúdanos a revisarnos. ¿En qué tenemos, Señor Dios de la gloria, que usar o hacer correctivos, Padre amado? Tal vez estamos a punto de resbalar y caer. Padre amado, ayúdanos a mirar y a examinar, Señor. Si estamos en peligro, ayúdanos a volvernos a ti, a venir al oportuno socorro, a echar mano de la vida eterna y venir a ti y decirte, Señor, te necesito, porque, Señor Dios de la gloria, estoy siendo vulnerado, estoy a punto de resbalar y caer. Señor, guárdanos, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, y ponemos este día en tus manos, nuestros quehaceres, nuestras actividades delante de ti. Pedimos que tu gracia y tu misericordia y tu favor esté sobre cada una de nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado, Señor. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Ha sido bien provechoso esta mañana el espacio. Que mi Dios me los bendiga. Un abracito para todos, un feliz día, muchas bendiciones. Chao, mis amados.